Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Ha sido un día caluroso, pero es un día bueno para nosotros. Y también, Señor, una noche pues más o menos fresca. Te pedimos que tú cuides de nosotros, Señor, en esta noche de aprendizaje, que traigas alimento sólido a nuestras vidas y que podamos nosotros entender, discernir el mensaje que tienes tú para nosotros en este libro y en esta carta, particularmente a la iglesia de Sardis. Te damos gracias por tu bondad. Te pedimos que los que van a venir lleguen sin problemas, Señor, sin complicaciones. Y los que no han podido estar, Señor, también darles las bendiciones que les tienes reservadas a tus hijos. En el nombre de Jesús te pedimos y oramos. Amén. Amén. Pues muy bien, muy bien. Vamos a leer capítulo número 3 de Apocalipsis. El capítulo 3, no todo, solamente una partecita. Ya nada más nos quedan 3 iglesias de 7, ¿no? Hoy vamos a ver a la iglesia de Sardis y vamos a leerlo juntos, si les parece bien, ¿no? En la versión Reina Valera 60, vamos a leer los primeros 6 capítulos de Apocalipsis 3, que es el mensaje a la iglesia de Sardis, ¿no? Pues leemos juntos, ¿no? Dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes el nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Muy bien, bueno, vamos a la iglesia de Sardis. Habíamos hablado acerca de las iglesias, de las 7 iglesias. Hemos visto algunas características de cada iglesia, ¿no? Características importantes de cada una de las iglesias. Particularmente el mismo patrón que ya tenemos conocido muy bien, ¿no? La identificación del Señor, algún reclamo del Señor, alguna alabanza de parte del Señor, alguna recomendación o mandato de parte del Señor, y el premio que hay, ¿no? Al que venciere de parte del Señor, que está constante en las 7 cartas. Y finalmente el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. También hemos asentado de que cada iglesia no es un mensaje para una iglesia local específicamente, aunque ciertamente sí lo es históricamente hablando, pero también todas las iglesias deben de contemplar todos los mensajes de todas las iglesias. Nosotros a la distancia vemos el mensaje de todas ellas y de todas ellas aprendemos. Y la otra cosa que he repetido y repetiré todo el tiempo mientras que dure el estudio de las 7 cartas es que estas cartas son dictadas, ¿no? Por el Señor para Juan, ¿no? Dice: y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, y empieza a decirle, ¿no? A diferencia de visiones que él tiene, ¿no? Que le dice el Señor en algún otro momento: escribe lo que ves, ¿no? Entonces él utiliza de sus propios recursos ambiente a escribir lo que ve. Aquí nosotros tenemos una carta escrita a la iglesia de Sardis. Muy específicamente el Señor le va a dar una tarea de escribir. Es una carta pequeña, solamente tiene 6 versículos, pero tiene un contenido bastante interesante. Nosotros habíamos percibido que hay como un equilibrio entre el mensaje que hay a iglesias muy lindas, con un trabajo maravilloso, con alabanzas nada más, y que les dice cosas muy bonitas, que no hay reproche, pues, ¿no? Y hay algunas otras que tienen alabanza y reproche, pero hay algunas, 2, que solamente tienen reproche, ¿no? Y no solamente tienen un reproche,
de repente se habla de algunas personas que no han manchado sus vestiduras blancas como en Sardis, pero no hay una alabanza a la iglesia en sí, ¿no? No es así como que, pero tienes que, no toleras a esa mujer Jezabel que enseña a fornicar, ¿no? Le habla a la iglesia. En el caso de Sardis y otra iglesia, no hay alabanza, ¿no? Hay más sentencia, hay más acusación, hay más poner el dedo en la llaga, que en las otras iglesias que hemos estudiado, es particularmente el caso de Esmirna, que llamó nuestra atención de que fue puro halago, ¿no? Pero hay otra, no solamente Sardis tiene reproche y no tiene alabanza, sino que también la Odisea. La Odisea es otra iglesia que tiene reproche pero no tiene alabanza. Las que tienen pura alabanza sin reproche son Esmirna y Filadelfia, como lo hemos repetido en reiteradas ocasiones. Las demás tienen pues un equilibrio, ¿no? Hay reproche, hay alabanza, hay un mensaje interesante que las iglesias tienen que escuchar, y hemos conocido cosas un poco profundas, ¿no? de cada una de las iglesias. Habíamos hablado del mensajero o del pastor de cada una de las iglesias. No conocemos nosotros los pastores de las iglesias, salvo el de Esmirna, que ya dijimos que era Policarpo, que hemos estudiado un poco de este personaje, y que por ahí no sé si encontraron ahí en la película del famoso Policarpo, pero por ahí anda en internet. Esa película vale la pena verla, ¿no? Y no tenemos mucha más información. No tenemos que andar preocupándonos por la información que no nos provee la Biblia, ¿no? Ese es el problema que tienen muchas personas, ¿no? Quieren meterse demasiado en tales profundidades de descubrir nombres y lugares y cosas específicas, y la Biblia no da ninguna señal de esto. Si la Biblia no dice cosas, es que no considera el Señor que sea importante que las sepamos, pues, ¿no? O sea, nos vamos solo con el contenido bíblico. Nosotros tenemos aquí en Sardis un mensaje que está escrito al ángel de la iglesia que está en Sardis. ¿Quién es el pastor de ahí? No tenemos la menor idea. No sabemos quién es el pastor de Sardis. Como tampoco sabíamos quién era el de Éfeso, como tampoco sabíamos quién era el de Pérgamo, y tampoco sabíamos quién era el de Tiatira, aunque podemos especular un poco acerca de Antipas, el testigo fiel, en el caso de Pérgamo, de Tiatira, perdón, pero no conocemos, no sabemos pues específicamente quién es el ángel de la iglesia, no lo conocemos. Así que especularíamos un poco si habláramos de personajes. Pero vamos a hacer un breve repaso a la historia de la ciudad de Sardis, y no solamente de la ciudad de Sardis, sino haremos un pequeño repaso de la iglesia en Sardis, que esto está justo contenido en el libro de Apocalipsis, en este capítulo 3 del 1 al 6. Pero vamos a dar un vistazo muy rápido a la historia de la ciudad de Sardis. Sardis es una iglesia vieja, es una ciudad vieja, es una ciudad que data de antes de Cristo. Ya existía, incluso existía allá en el siglo 6 antes de Cristo. 6-7 antes de Cristo ya existe. Estamos hablando de los 500 y tantos antes de Cristo, de los quizá 600 y tantos antes de Cristo. Sí, tiene una historia ya muy vieja. No es la única. También las otras iglesias tienen una historia muy antigua, muy vieja. Las ciudades, ¿no? Son ciudades pues muy antiguas. Eran ciudades que tenían unas colonias importantes y que estaban valiéndose por sí mismos. Sardis era una ciudad que estaba colocada o estaba asentada en lo alto de un peñasco, en lo alto de una montaña. Pero el asunto era muy interesante porque la ciudad estaba en algún lugar que era infranqueable, era impenetrable, era un lugar bastante alto, y la montaña o los muros para llegar a la ciudad eran en verdad bastante, tenían una pendiente no así como noble como para subir caminando, sino era una pendiente bastante vertical, que no se podía acceder tan fácilmente a la ciudad. Estaba ciertamente amurallada y tenían de alguna manera un trabajo como los atalayas, de que podían desde Sardis ver de un lugar a otro lugar, ¿no? Ustedes saben que el tema de la atalaya era aquel que se ponía en una montaña, y aquí estaba el pueblo, ¿no? Y entonces el atalaya estaba en el pináculo de la montaña y veía que venía un ejército enemigo, ¿no? Y como el pueblo no lo veía, el atalaya les decía, ¡ahí vienen! ¿no? ¡Ahí vienen! Y entonces daba aviso. El atalaya era el que veía aquí y aquí. Estos no podían ver a los de acá, estos no podían ver a los de acá, y el atalaya
veía a los de aquí y a los de acá. Y siempre había una, no sé si han visto en las películas o en libros, en las montañas estas de aquel tiempo, había una especie de caseta, una especie de lugar, ¿no? De torre, donde había, y se turnaban, ¿no? Los atalayas, los vigilantes de la ciudad, y se ponían ahí en este asunto, ¿no? Un dato interesante de estos vigilantes es que los vigilantes, el idioma original del griego, vigilante es una palabra que es gregorio. Entonces, gregorio significa vigilante, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Luego, de repente, por ahí, no sé si ustedes se acuerdan de los cantos que se escuchaban en las montañas, eran los cantos gregorianos, ¿no? Estos gregorios, ¿no? Eran los vigilantes, y a veces sus cánticos anunciaban, ¿no? Sus cánticos anunciaban. Pero estos vigilantes pues estaban en la parte alta de la montaña. Esmirna estaba colocada en la parte alta de la montaña. Tenían Sardis, pero tenían ciertas dificultades, eran como medio arrogantes, había mucha riqueza, había judíos, sí, desde luego había judíos. Luego el imperio en turno, que era el imperio romano en la época que está escribiendo Juan, tenía un dominio importante sobre esta ciudad. Pero 6 siglos antes de Cristo, la ciudad de Sardis tenía estas características y estaba dominada por el rey de Siria, Creso, ¿no? Un rey, el nombre Creso, rey de Siria. Era un hombre muy capaz, ¿no? Que incluso le decían que todo lo que tocaba era oro. Corría de la montaña un río que atravesaba la ciudad y decían que corría y bajaba oro del río, ¿no? Y era una ciudad muy próspera. Este señor Crespo, Creso, le dio mucha fama y creció y le dio mucha riqueza a la ciudad, pero era como un poco arrogante. Era un hombre que tenía todo lo que quería y pensaba que era muy capaz, era muy confiado, y además confiaba en que el enemigo no podía llegar a Sardis, porque tenía pues esta montaña, encarpada escala que era imposible que pudieran escalar, ¿no? los enemigos. Pero confió tanto en esto que tuvo un problema muy fuerte, ¿no? Ciro llegó a atacar a Sardis y bueno, Creso veía y decía: no se preocupe, no va a pasar absolutamente nada, no van a poder llegar hasta nosotros. Pero cuenta la historia que uno de los habitantes de Sardis se le cayó su yelmo entre un hueco del muro de la montaña y empezó a caer, y entonces este hombre por ese hueco se bajó por su yelmo, ¿no? Se bajó y lo recogió. Los enemigos de Ciro, que estaban justamente tratando de atacar esta ciudad, Ciro y sus ejércitos se dieron cuenta de aquella cosa, se dieron cuenta de este asunto y se dieron cuenta de que había un lugar, había una manera de subir a la ciudad para atacarlo, ¿no? Eso sucedió alrededor del año 514 al 530, algo así, y por ahí llegaron esa noche y atacaron la ciudad de Sardis y aniquilaron al pueblo y tomaron posesión Ciro de la ciudad de Sardis, ¿no? Y los habitantes siguieron ahí, fueron cautivos, pero ya no era infranqueable, ¿no? Pero la gente no había perdido su característica de cualquiera, de vigilar, de estar atentos, de estar pendientes, ¿no? Ya tuvieron demasiada confianza, y por eso llegaron y los atacaron, ¿no? El asunto es que los pueblos como nosotros no tenemos memoria, ¿no? No sé si ustedes comparten conmigo esto. Tenemos una gran tragedia, ¿no? Y decimos: ya, de aquí en adelante, ya no me acuerdo que pasó el terremoto del 85, ¿ustedes se acuerdan, no? Y se dijo, ¿no? Ahora las construcciones, ¿no?, van a tener una reglamentación diferente, ¿no? Y no, pues ¿qué pasó? Pues se confiaron, hicieron edificios como se les dio la gana, hubo muchos fraudes en este tipo de cosas. Llega el año pasado, el 19 de septiembre, ¿no? 32 años después, el mismo día, vuelve a temblar y edificios que se construyeron después del 85 se volvieron a caer. Porque no aprendemos de los errores pasados, ¿no? Esa es la característica del hombre. Los sardianos, que sí me aprendí el gentilicio de estos, los sardianos,
no aprendieron de lo que había pasado en el siglo VI antes de Cristo, y en el siglo III antes de Cristo, o sea, 200 siglos después, 200 años después, volvieron a tener un ataque exactamente de la misma manera, pero ahora por Antíoco el Grande, quien toma posesión de Sardis, y por el mismo muro, y vuelven a tener la misma situación. Aquellos habían entrado en una situación de tanta confianza que dijeron, no van a poder atacarnos, está rete difícil llegar a nosotros. Se confiaron, dejaron de vigilar, y llegó el ejército de Antíoco el Grande y les tomó por sorpresas, ¿no? Y los atrapó. Eso pasó 2 veces, en el siglo VI y en el siglo III antes de Cristo. Cualquiera de nosotros pensaría que el asunto ya no va a pasar eso otra vez. Y en realidad no pasó desde el punto de vista de una conquista militar, pero sí pasó en el ambiente espiritual, ¿no? En el tema espiritual sucedió que la iglesia empezó pues a tener una confianza, porque creció una iglesia en Sardis, y empezó a tener confianza, y empezaron a tener mucha reputación en el mundo alrededor, porque tenían mucha riqueza, y tenían muchas actividades, y tenían una reputación, era una iglesia muy maravillosa, pero habían descuidado, habían dejado de cuidar su vida interior y su vida exterior, tanto así que el Señor les va a dar reproches muy importantes, ¿no? Así que no aprendieron la lección después de estas 2 conquistas, ¿no?, que tuvieron los sardianos. En la época de Cristo, estamos hablando de justo otros 300 años después, no son muchos para una historia. Nos encontramos a una iglesia en Sardis que está en una situación deplorable, ¿no? Esa era la situación de Sardis. Tenemos que recordar que normalmente los mensajes que se escriben son mensajes que tienen que ver con características particulares de la ciudad a las que escriben, ¿no? Por ahí le va a decir el Señor a los sardianos, sé vigilante, ¿no? Sé vigilante. ¿Y por qué les dice esto el Señor? Pues porque no habían sido vigilantes, porque el problema que tenían es que ellos estaban muy confiados, pues, ¿no? Y les dice, y a la gente que vive en Sardis, y los que nacieron en Sardis, ¿no?, les viene o tiene que venir a la mente a los cristianos de Sardis, claro, el Señor sabe, ¿no? Ya nos pasó con Creso en la conquista de Sino, ya nos pasó con Antíoco el Grande, ¿no? Hay una memoria colectiva, hay algo que está ahí, y el Señor va a atacar y va a ir por este rumbo, ¿no? Muy bien, entonces el Señor manda a Juan a que escriba, y le dice que escriba al ángel de la iglesia que está en Sardis, y se identifica el Señor. ¿Cómo se identifica a Cristo? Una identificación muy linda, y de un Dios muy controlador, ¿no? Como diríamos nosotros en términos más teológicos, un Dios soberano. Dice él, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ya hablamos nosotros que el 7 es el número absoluto, el completo, ¿no? El perfecto, es la plenitud de todo, ¿no? Y cuando habla de los 7 espíritus de Dios, también lo vimos al principio cuando vimos la numerología de Dios, del Apocalipsis, hablábamos de que los 7 espíritus tienen que ver con la plenitud del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo completo, ¿no? Es el Espíritu Santo justo, ¿no? Y dice que el que tiene los 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado con esto. Por ahí de repente se escucha en el ambiente pseudo cristiano, ¿no?, que hay muchos espíritus, ¿no? Y que un espíritu es el que te convence de pecado, y otro espíritu es el que te da el fruto, y otro espíritu es el que hace que tengas dones espectaculares, y otro espíritu es el que no sé cuánto. Entonces, y tienen que ser 7, ¿no? Por ahí se escuchan este tipo de ideas. No es cierto. Cuando se habla de que es el que tiene los 7 espíritus de Dios, es el Espíritu Santo. No hay más espíritus, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede compartir, no tiene compadres, pues, no tiene gemelos tampoco, ¿no? Es único. ¿Se acuerdan de la Shema? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. De tal manera, y si nosotros creemos que Jesús, el Espíritu Santo y Dios son lo mismo, es la Trinidad, no hay más que un Redentor que es Cristo, no hay más que un Padre que es el Padre, y no hay más que un Espíritu Santo que es el Espíritu Santo, el que se movió sobre la faz de la tierra cuando la creación, pues, ¿no? Ese es el Espíritu que hay, que existe, que está pues presente, ¿no? De tal manera que no hay más. No hay más. Esta expresión es una figura de lenguaje que nos habla de el Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo que se está identificando el Señor con esto, ¿no? De esta manera nosotros tenemos a la Trinidad en una frase.
Si ustedes perciben, tenemos a la Trinidad, porque Jesús dice, yo soy. No dice yo soy, pero dice el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto, y recordemos que Cristo es el que está, ¿no?, mandando. Ahí está Cristo. Y luego dice los 7 espíritus, ahí está el Espíritu Santo. Y luego dice de Dios, ahí está el Padre. En una sola expresión tenemos a la Trinidad, ¿no? El Hijo diciendo, ese soy yo, el que manda, el Espíritu, los 7 espíritus es el Espíritu Santo, y cuando dice de Dios, estamos hablando del Padre. Ahí está la Trinidad completa, el Dios completo, el Dios soberano, ¿no?, hablándole a esta iglesia, este Dios que tiene poder, ¿no? Y no solamente es un Dios que tiene poder, el Dios trino, sino que además es un Dios que es el providente. Es el Dios el que tiene, dice la Biblia, las 7 estrellas, ¿no? Y las 7 estrellas, dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Cuáles eran las estrellas? ¿Y los candeleros? No, sí, los candeleros son las iglesias. Ok, ay, a ver que sí, eso es por no poner atención. ¿Y las 7 estrellas? ¿Las estrellas qué son? Los pastores. ¿No se acuerdan? Ya lo vimos, ¿no? Está en el versículo 20, capítulo 1. En el capítulo 1, verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Tenemos que entenderlo muy bien en nuestra mente, ¿no? Decía bien nuestro hermano Carlos, los candeleros son las iglesias, aunque sea por descalificación. Si los candeleros son las iglesias, ya, es decir, si esta no es la izquierda, debe ser la derecha, ¿no? Es decir, solamente por descalificación, aunque sea. Muy bien. Y bueno, él tiene las 7 estrellas. Ya lo habíamos visto, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿no? Los mensajeros, el que cuida, el que controla, el que dirige, el providente, pues, ¿no? Este es el Dios que tiene control de la iglesia. No lo tiene, nunca lo tuvo Ciro, nunca lo tuvo Antíoco el Grande, nunca lo tuvo César, nunca lo tuvo los militares de su época, ¿no? Quien tiene el control de esa iglesia, quien está a cargo de esta iglesia, quien quita y pone a esta iglesia, es el todopoderoso Trino y el que tiene control de aquellos que está poniendo como pastores. Eso lo tiene que saber la iglesia. Así se identifica el Señor y así les dice a ellos, ¿no? Bueno, pues este Señor Trino y todopoderoso soberano y que tiene a los ángeles, es decir, a las estrellas, pues a los pastores en su mano, dice esto. Y entonces nos va a decir lo que dice, ¿no? Va a taladrar nuestra mente todo el tiempo la frase de yo conozco tus obras, ¿no? Yo conozco tus obras. Ya dijimos, ¿no? Puede decirnos cualquiera, yo conozco tus obras y tengo algo contra ti y no pasa nada, pero si Dios lo dice, yo conozco tus obras y tengo algo contra ti, la cosa se pone difícil, ¿no? Pero yo conozco tus obras, habla de la presencia, de la omnisciencia del Señor, ¿no? Él sabe. No hay nada que se pueda esconder del Señor, él dice, yo conozco tus obras. Normalmente, en cartas anteriores, salvo en algunas, se nos habla de algunas obras buenas, la paciencia, que no eres tolerante, qué sé yo. En el caso de algunas iglesias, recordamos un poquito a la iglesia de Pérgamo, ¿no? Que tiene ahí, dice, donde mora Satanás, ¿no? Pero les dice de sus obras que retires mis obras, por ejemplo, ¿no? Retires mi nombre, ¿no? No has negado mi fe, etc. Y en cada iglesia les dice, ¿no? Yo conozco tus obras de tribulación y tu pobreza, le dice a la iglesia de Esmirna, ¿no? A Éfeso le dijo tu arduo trabajo y paciencia, ¿no? A la de Tiatira le dijo tu amor y tu fe. Como que se espera que a la iglesia de Sardis le diga algo lindo, ¿no? Yo conozco tus obras y estas cosas lindas tienes, ¿no? Pues no, sería interesante, ¿no? La psicología moderna dice que tenemos que, cuando hablemos con alguien para llamar su atención, dice, primero exalta sus virtudes, ¿no? Es como si vas a regañar a tu hijo, le dices, mira hijo, eres muy bueno en la escuela, te vistes muy lindo, eres un excelente deportista, pero... Entonces, primero exáltale las cosas lindas, ya lo enganchaste, ahora cae encima, ¿no? Eso dice como la psicología moderna, ¿no? Incluso nosotros en reuniones y así decimos, si vamos a hablar de alguien, hablemos bien, las cosas buenas y no sé qué. ¿Será que Dios
no haya ido a la clase de psicología, porque Jesús lo que hace con la iglesia de Sardis es que le cae encima de ya, ¿no? De ya. Y le cae encima con algo muy terrible, porque va a hablar de su reputación, de dónde está poniendo su corazón, su mente, su atención la iglesia de Sardis, ¿no? Dice, yo conozco tus obras. ¿Y qué es lo que conoce el Señor de la iglesia? Que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, ¿no? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La iglesia en Sardis tenía una buena reputación, ¿no? Una excelente reputación. Una cosa que es interesante que dicen los historiadores es que la iglesia de Sardis jamás tuvo un problema con el imperio dominante. Jamás. Nunca tuvo un problema. Y esto puede ser que le dé cierta reputación a la iglesia. Pero el problema es que si una iglesia no tiene problemas con el mundo, no es iglesia verdadera, ¿no? ¿Por qué? Porque tener problemas es ir en contra de la ideología del mundo, es ir en contra de la idolatría del mundo, es ir en contra de los principios filosóficos equivocados que van en contra de Dios, es ir en contra. Cuando una iglesia está en contra de estas cosas, por supuesto que tiene ahí a las autoridades encima todo el tiempo. Estaba tranquilísima, no pasaba nada, tenían un coro maravilloso, tenían una iglesia preciosa, tenían organizaciones lindas, tenían una iglesia muy buena. Las iglesias vecinas, porque estaba como a 80 kilómetros de Esmirna y como a 40 de Tira, ¿no? Las iglesias vecinas la veían como una iglesia ejemplar, era una iglesia próspera, era una iglesia linda, era una iglesia grande, era una iglesia que tenía a los Gregorios, ¿no? Era una iglesia que podía presumir de las cosas que hacía, ¿no? De las cosas maravillosas. Y era una iglesia que decía, mira, no nos metamos con eso, dejen que el imperio haga lo que quiera, dejen que esto suceda, ¿no? Nosotros vamos a tener nuestra paz, nuestra tranquilidad, vamos aquí a reunirnos entre nosotros, ¿no? Y vamos a presumir a los otros cristianos que somos una iglesia maravillosa, ¿no? Pero era una iglesia superficial. Era una iglesia vana, tenía nombre de que vivía, ¿no? Tenía un nombre de que qué preciosa iglesia. Pero, dice el Señor, que conoce todo, tienes nombre de que vives, dice, y estás muerto. Estás completamente muerto. Esta situación de reputación de la iglesia es un asunto que es bien interesante, ¿no? Es bien interesante. Algunas iglesias decimos cosas como, mientras que no se metan con nosotros, felices, ¿no? Vamos a estar tranquilos, felices, no nos metemos con nadie, no decimos nada, ¿no? Para estar en paz. Y tenemos nombre de que vivimos, ¿no? Hay letreros afuera de las iglesias, Iglesia Nacional Presbiteriana, no sé qué. Iglesia metodista, ¿no? O sea, tenemos grandes, ¿no? Tenemos eventos, tenemos cosas lindas, tenemos nombre de que vivimos. Pero ¿será que el Señor nos diga, tiene nombre de que viven, pero están muertos? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice están muertos? La iglesia en Sardis había perdido la esencia del Evangelio y estaba dejando de hacer las cosas que la primera generación hizo. Recuerden ustedes cuando hablábamos de Éfeso. Las iglesias de Asia habían sido edificadas aproximadamente 80 años antes. De tal manera que ya había pasado una generación, ya había habido una generación en las iglesias. Esa generación primera era una generación boyante, era una generación entregada al Señor, era la que recibió el Evangelio por primera vez. Vamos, era la que tenía el primer amor. Cuando, por ejemplo, el Señor le habla a Éfeso y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es porque la primera generación había encontrado esto, había trabajado arduamente y la segunda generación olvidó al Dios de sus padres. Pasa con las iglesias, y lo platicamos esa ocasión, las iglesias que ya tienen más de 40 años, las iglesias que ya tienen mucho más de 40, no mucho más, pero más de 40 años, la generación que empezó bollante. Yo no puedo recordar las iglesias que tienen más de 40 años y decir, cuando empezó la iglesia, qué hermoso era todo. Íbamos a predicar el Evangelio, teníamos unas misiones, todos nos juntábamos a comer juntos, hablábamos y cantábamos, no había dificultades, era precioso cuando empezó la iglesia.
Y la pregunta es, ¿y ahora? ¿La segunda generación no lo aprendió? ¿La segunda generación no lo entendió? ¿O la segunda generación lo tuvo todo fácil? Ya todo edificado, ya todo hecho, ya todo establecido, ¿no? Ya está la doctrina hecha, ¿no? La segunda generación es peligrosa, pero la tercera es peor. Y cada generación es peor. A la iglesia de Sardis le pasó, a la iglesia de Éfeso le pasó, tanto le pasó a la iglesia de Éfeso que la segunda generación había dejado el primer amor que había adquirido la primera generación. La iglesia de Sardis había dejado ese primer amor. Se edificó, se construyó, se predicó el evangelio posiblemente por Pablo, creció la iglesia maravillosamente bien. Había algunos que todavía no habían manchado sus ropas blancas, como dice el texto bíblico muy claramente, y que seguramente eran los de la primera generación, ¿no? Pero los otros estaban buscando ser más una reputación, tener una reputación. A lo mejor dejaron de tener ancianos de iglesia para tener mercadólogos, o filósofos, o psicólogos, ¿no? O administradores de empresas, ¿no? Porque lo de hoy es eso, ¿no? Pero no, habían perdido la esencia de la primera generación. Y tenían nombre de que vivían, porque había habido un hombre. Sí había habido un hombre ahí. Pero, dice el Señor, pero estás muerto. Pero estás muerto. Es una iglesia con muertos vivientes. Mucha gente, muy buena imagen, pero no tiene la esencia que había tenido la primera generación. Y eso era bien confuso. Habían dejado de estar notando y se dieron cuenta, o no se dieron cuenta, pero poco a poco fueron perdiendo lo que les daba identidad como iglesia. Fueron tolerando, ¿se acuerdan de la iglesia de Tiatira, ¿no? Que estaba en contra de Jezabel? Tengo contra ti que toleras a esta mujer Jezabel. Fueron cediendo poco a poco, y el que cede poco a poco. Y no te das cuenta cuando de repente ya estás en una situación completamente perdida, ¿no? Pasa con los hijos, ¿no es cierto? Yo he visto bebés chiquititos, ¿no? He bautizado bebés muy chiquititos y van creciendo. Los dejo de ver un mes y los vuelvo a ver y ya están bien grandes. Pero al papá y a la mamá no lo perciben. Yo les digo, oye, tu hijo ya está bien grandote, ¿no? Ay, ni cuenta me había dado. ¿Por qué? Porque lo ven todos los días. No perciben los cambios. No se dan cuenta del crecimiento en el caso de los hijos, ¿no es cierto? Ahora nos regalaron una perrita a nosotros y llegó así chiquitita y ya está un poquito más grande, ¿no? Ya me doy cuenta que está más grande, pero como la veo todos los días no percibo la transformación, no percibo el cambio, no percibo el crecimiento. Pero con el pecado, con las situaciones de la iglesia pasa lo mismo. Vamos cediendo poquito a poquito, vamos concediendo poquito a poquito, vamos siendo tolerantes poquito a poquito. Cuando nos damos cuenta, ya estamos completamente alejados de la esencia del evangelio, completamente alejados. Y no solo esto, sino que ahora hasta decimos, ¿para qué queremos la doctrina? ¿Para qué queremos aquello? ¿Para qué? Ya no. Lo de hoy es esto, porque poco a poco fuimos perdiendo la esencia del primer amor, poco a poco fuimos perdiendo la esencia del evangelio. A la iglesia de Sardis le pasó algo así. Tenía nombre de que vivía, había hecho muchas cosas, empezó a concentrarse tanto en sí misma, ¿no? En ellos mismos. Habían dejado de pensar en Dios y de atender a Dios y de escuchar a Dios en sus mandatos principales y se habían alejado por completo. No habían puesto atención en los detalles. ¿No? Eran tolerantes, lo mismo que pasaba con Tiatira. Y le dice el Señor, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Son iglesias que son vivas físicamente y muertas espiritualmente. Muertas. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y este asunto de la iglesia es muy importante que lo tengamos nosotros muy presentes, porque justamente lo que una iglesia de segunda generación como es nuestra iglesia, Dios es amor, nosotros tenemos una iglesia de segunda generación, acabamos de cumplir 44 años. 45, ¿no? Como iglesia. Ya la primera generación va menguando, ¿no es cierto? Va como desapareciendo, ¿no?
pues pereciendo, o ya son personas mayores o lo que sea, ¿no? Mi hermano Fernando, su esposa, deben ser de esta primera generación, ¿no? de esta iglesia, y otros tantos de esta iglesia, pero somos una iglesia ya de segunda generación, y no necesariamente en edad, sino gente que ha llegado después, ¿no? Somos una iglesia pues de segunda generación. Yo viví en una iglesia de tercera generación, ¿no? Y era peor, ¿no? Peor. Vivimos de los recuerdos, ¿no? Pero no ponemos manos a la obra, porque nos hemos amoldado para tener imagen, reputación de una iglesia viva cuando estamos. Y el Señor pone el dedo en la llaga desde el punto de vista espiritual, ¿no? Tienes nombre que vives, pero estás muerto. Entonces les dice, en el mandato les está diciendo el problema: sé vigilante. Ahora, cuando dice ser vigilante, les está diciendo, lo que pasó es que no fueron vigilantes. Es como lo que le pasó a Cristo, ¿no? En el siglo VI. Dijeron, no, hombre, no pasa nada, no nos van a atacar, no pueden. Esa misma noche nos atacaron y lo acabaron con ellos, ¿no? No pusieron atención a las señales, no pusieron atención a los peligros, ¿no? Y les dice el Señor, sean vigilantes. Ustedes han dejado de vigilar su propia vida espiritual, su vida interna, su vida externa espiritual, la han descuidado. Sean vigilantes. En esta sentencia está la acusación también: han dejado de vigilar, no están siendo atentos. ¿De qué manera podemos nosotros estar atentos hoy? A través de la palabra del Señor, ¿no es cierto? A través de la Biblia. A través de la Biblia nos dice, es nuestro documento, nuestro manual, es la autoridad que nos dice qué hacer y qué creer, ¿no? Es la que nos orienta, y tenemos nosotros que venir a la palabra y justo pegarnos, ser vigilantes. Y aquí le dice el Señor, ser vigilante. De tal manera que entonces en ser vigilante está ya la razón por la que están en esta situación. Pero la otra es que les está dando la esperanza, la posibilidad de recobrar el camino que estaban perdiendo. Esta iglesia estaba extinguiéndose su luz poco a poco, estaba desapareciendo, ¿no? ¿Y por qué lo sabemos? Porque les dice, afirma las otras cosas que están para morir, ¿no? O sea, tienes algunas pocas cosas, pero ¿qué crees? Están muriendo. Es como si la luz estuviera extinguiendo, se estuviera apagando. Sé vigilante, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Saben que esta expresión es una expresión interesante, porque el Señor, como balanza, pesa, ¿no? Pesan nuestras acciones, pesa nuestra calidad espiritual, ¿no? Ustedes saben que la balanza más en aquel tiempo no era como las de hoy digitales, ¿no? Se ponía aquí una piedra de determinado peso y pesaba, y entonces había que poner la harina, el trigo, lo que fuera de este lado, y tenía que equipararse para estar completamente alineada, ¿no? Esto era justo, ¿no? Justo lo que tenía que ser, y la balanza implicaba este asunto, ¿no? Cuando se habla de no he hallado perfectas tus obras perfectas delante de Dios, es como si las hubiera puesto el Señor en una balanza. Tus cosas malas están pesando mucho más que las obras que yo te he pedido, a las que tienes que estar atento. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Daniel? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el hijo de Nabucodonosor? Belsasar. Ahora, no hay que confundir, Daniel se le puso también Belsasar, pero a Daniel se le puso Belsasar, y el hijo de Nabucodonosor era Belsasar, sin T. Bueno, pues el rey Belsasar, ¿no? Después de que murió Nabucodonosor, que se acuerdan ustedes que se alocó, ¿no? Luego reconoció el poderío y la soberanía del Señor, pero Belsasar llegó al trono, el hijo de Nabucodonosor, ¿no? Y quiso hacer un banquete con sus príncipes, con la gente que él quería. Nos acordamos un poquito de Asuero, de Esther, ¿no? Y mandó traer los vasos de plata, de oro, de bronce, del templo que su padre había extraído del templo de Jerusalén, ¿no? Y los había traído para él, y los trajeron y sirvieron el mejor vino de Belsasar en estos. Y no solo esto, sino que dice la Biblia que además él adoró los dioses de oro, de plata y de bronce de las copas, ¿no? Es una idolatría terrible de ese perverso Belsasar, ¿no?
Pero estaban en la gran borrachera cuando de repente vio una mano, físicamente, ¿no?, que estaba escribiendo en la pared. Y se quedó así atónito. Incluso dice la Biblia en Daniel 5 que estaba temblando de miedo, y es la primera vez que está muy caricaturizado el asunto. Dice que hasta sus rodillas chocaban, ¿no? ¿Han visto las caricaturas que dice Daniel 5 que sus rodillas chocaban, ¿no? Del miedo que le daba, y manda a traer a los adivinos, a los magos de su época, y les promete que iban a ser los terceros en el reino, y que les iba a vestir de púrpura, y que les iba a poner el anillo real, y qué sé yo, si le podían decir lo que significaba lo que estaba escrito en la pared, que esa mano había aparecido y que había escrito algo, ¿no? Y bueno, llegó la esposa de él y le dice: oye, tú no sabes, pero en tu reino tienes uno que a tu padre le dio la lectura de sus sueños, y le habló de Daniel. Entonces manda a traer a Daniel. Y cuando manda a traer a Daniel, dice: mira, te voy a llenar de oro, te voy a vestir de púrpura, te voy a dar, vas a ser el tercero del reino. Le dice Daniel: oye, los dones tuyos que me das, quédatelos tú. Ahora yo quiero decirte lo siguiente. Y va sobre su papá: tu papá hizo esto y esto y esto, y tú no aprendiste, estás haciendo lo mismo, estás adorando las vasijas de oro, plata y bronce, robaste eso del templo, profanaste el templo, ¿no? Profanaste los artículos del templo, ¿no? Te voy a decir lo que significa. Y pone allá, ¿no?, el letrero decía: Mené, Mené, Tekel, Uparsin, ¿no? Lo que había escrito la mano: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. ¿Se acuerdan de esta frase? Sí. Tekel significa: te he puesto en la balanza y te he hallado falta. Y una de las cosas que interpretó Daniel al rey Belsasar es que Dios le había puesto en la balanza y lo había hallado falta. Esa noche murió Belsasar. ¿No? Murió Belsasar. Pero lo puso en la balanza el Señor y lo halló falso. Cuando el Señor sentencia y da las leyes al pueblo de Israel, habla de balanzas justas. ¿Se acuerdan? Que tiene que tener el pueblo balanzas justas. Ahora, el asunto es importante porque el Señor verdaderamente pesa, soporta, mide las obras de sus hijos. Y le está diciendo a la iglesia de Sardis, ¿no? No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las puse en una balanza, y ¿qué crees? Que no pesan mucho más tus obras malas, y te he hallado falto. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Estaba dedicado el hombre en la iglesia a sí mismo y había perdido la visión del Dios verdadero. El Señor no estaba pidiendo resultados a la iglesia, le estaba pidiendo fidelidad. Fidelidad. Eso es lo que quiero. Fidelidad, fidelidad, fidelidad. Por tanto, le dice en el versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Le da una esperanza, ¿no? Les dice a aquellos: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué has recibido y oído? Ahora es interesante porque combina recibido y oído, y no solamente recibido, porque recibido puede ser un artículo, un objeto, ¿no? Yo les puedo decir: les entrego esto, ¿no? Estas hojas, y lo que ustedes recibieron puede ser un artículo, una cosa, puede ser alguna cosa material, pero dice recibido y oído, lo cual, recibido y oído, tiene que ver pues con algo que se escuchó, y lo que se escuchó fue el evangelio de la salvación, las buenas nuevas de salvación. Ese evangelio que fue predicado a la primera generación y que luego fue descuidado, ¿no? Les dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Dice: haz memoria de la palabra, regresa a la palabra todo el tiempo, ¿no? Regresa. Ese es el lema de la reforma protestante, ¿eh? La iglesia reformada, siempre reformándose, no significa siempre innovando, significa siempre regresando a la palabra. Cada que tenemos un conflicto tenemos que venir a la palabra, ¿no? Y refrescar la mente y acordarnos de lo que hemos recibido y oído. El creyente crece, escucha por primera vez el evangelio y de repente ¡pum!, se olvida. Y ya. Y tiene 2 o 3 versículos por ahí que los usa en toda circunstancia, en toda situación. En toda situación. Y no conoce la Biblia, no conoce la palabra. Le está diciendo el Señor a los sardianos: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Eso que recibiste y oído fue el evangelio de las buenas nuevas, fue la palabra del Señor, esa que les dio vida, la que las hizo crecer, esa primera generación que creció con esa maravillosa palabra de salvación. Acuérdate, les dice, ¿no? Y si te acuerdas, ahora guárdalo.
Y guardar no significa meterlo en un anaquel allá y cerrarlo con una llave, ¿no? No, guardarlo es, ¿no? Tenerlo en el corazón, ¿no? Como la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardar significa atesorar, guardar significa tenerlo ahí en el corazón, en la mente, para cuando sea necesario sacarlo, ¿no? ¿Qué problema tendríamos si no lo hacemos? Si estamos en una circunstancia muy triste de nuestra vida, muy triste, de muerte, ¿no? Si no tenemos guardada la palabra, ¿no? Queremos tomar resoluciones por nosotros mismos y nos sentimos suficientemente sabios como para determinar cosas. Pero ¿qué no la Biblia tiene un mensaje para nosotros al respecto de cuando estemos en el valle de la sombra y de muerte? Claro, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, ¿no es cierto? Es decir, la Biblia provee información para cualquier circunstancia de la vida, para cualquier circunstancia de la vida. A veces no nos gusta, pero tiene. Y dice la palabra, recuerda, ¿no?, lo que has recibido y oído, eso, y guárdalo en tu mente, en tu corazón, y que venga a ti completamente. Y luego arrepiéntete. Y ese es el mensaje que también le da a Éfeso, ¿no? Arrepiéntete, les dice ya estas primeras obras, a los aldeanos les dice, arrepiéntanse, den marcha atrás acerca de lo que están haciendo. Porque están mal, ustedes están mal, no son vigilantes, tienen una reputación muy buena, pero no tienen vida, ¿no? Están muertos. Así es que para vivir no hay alternativa, no hay un plan mercadológico. Hay que regresar a la palabra. No hay otro. Pedro les dijo, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Esa palabra, ¿no? A esa tienen que regresar los sabios. Pues si no velas, otra vez el tema de velar, ¿no? Si no te pones abusado, pues, ¿no? Si no eres vigilante, si no estás al pendiente de eso, ¿no?, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta expresión de vendré sobre ti como ladrón puede tener su complejidad porque algunos pudieran interpretarlo como la segunda venida de Cristo, ¿no? Como la segunda venida de Cristo. Ya se ha repetido, por ejemplo, a los de Éfeso, en el versículo 5 les dice, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, ¿no? A la iglesia de Pérgamo, en el versículo 16 le dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, ¿no? A los de Tiatira, en el verso 25 les dice, pero lo que tienes, retenerlo hasta que yo venga. A la gente de la Odisea les va a decir en el versículo 11 del capítulo 3, he aquí yo vengo pronto. Habla el Señor en dos sentidos de vendré. Uno tiene que ver con su segunda venida. ¿Cuándo vendrá el Señor por segunda vez? Como ladrón de noche. ¿Quién son los ladrones? No tenemos la menor idea. Un ladrón cuando viene por sorpresa, ¿cierto? La venida del ladrón en la noche es una venida secreta. Tenemos que tener cuidado con la interpretación, ¿no? Porque la palabra del Señor dice, por ejemplo, en Tesalonicenses, que el Señor viene así como ladrón en la noche. Y no vamos a hablar de este asunto ahora, pero tenemos que tener cuidado de no sostener la famosa y perversa doctrina del rapto secreto. Eso no existe. Eso es una herejía. Cuando la Biblia dice aquí, vendré sobre ti como ladrón y no sabes a qué hora vendré de ti, no se están necesariamente refiriendo a la segunda venida de Cristo. Se está refiriendo que el Señor va a llegar, ¿no? Va a llegar por ellos, ¿no? Y va a venir sobre ellos. Y como les dijo, voy a quitar el candelero de su lugar. ¿El Señor puede ejecutar juicio antes de su segunda venida? Sí. Sí. No tenemos que esperar hasta que el Señor Jesús venga. Hay juicio incluso antes de que Él venga. ¿Por qué? Porque el Señor no está ausente de nosotros. Él aquí está, ¿no? Él hace su labor en el mundo. Tiene juicios justos para con nosotros. De tal manera que les dice, si no te arrepientes, si no guardas lo que has recibido y oído, entonces, y si no velas, voy a venir sobre ti como ladrón. Es decir, no te vas a enterar. No te vas a enterar y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero la sentencia es importante. Ten mucho cuidado. Mi juicio puede caer sobre ti. Mi juicio puede caer sobre ti. Si no te arrepientes, si no velas, si no guardas lo que has oído.
vendré sobre ti. No quiero yo reputación, el Señor está diciendo a la iglesia, no quiero tu reputación. Cuando llegues al cielo, no vea que el Señor, nosotros éramos la iglesia más conocida en México. ¿Y a mí qué? ¿No? Yo no quiero que México te reconozca, te quiero reconocer yo, diría Dios, ¿no? Tienes que ser reconocida por mí. No tienes que agradar a tu país, tienes que agradar a tu Dios. No tienes que agradar a tu colonia, tienes que agradar a tu Señor. No me importa tu reputación en el mundo, esa es vana. Lo que me interesa es tu reputación delante de mí, ¿no? Y entonces dice, bueno, no sabrás a qué hora vendré de ti, pero vendré si no te arrepientes, si no guardas lo que has oído y recibido, si no velas, entonces vendré sobre ti. Ya pasaron mucho tiempo, no fueron vigilantes, les cayeron encima, están en un lío muy tremendo, tienen una reputación muy buena delante de mí para nada, así que ten cuidado con esto. Y les da una esperanza. Hay un remanente. Siempre hay un remanente, ¿no? Eso es lo precioso del Señor. Lo precioso del Señor es que siempre tiene un remanente. Y el remanente es el que sostiene una iglesia. Estaba leyendo un comentario que decía que todas las iglesias actuales, ¿no?, en el mundo, la iglesia de hoy sigue de pie, no por el trabajo de toda la iglesia, sino por el trabajo diligente y espiritual de un pequeño remanente en cada iglesia. La gran pregunta ¿es usted del remanente o no? Porque el remanente es el que mantiene viva la flama, es el que mantiene viva la iglesia. Y que no necesariamente, puede ser que sí, pero no necesariamente son los que están en liderazgo. No necesariamente. Puede ser una persona por ahí, o varias personas por ahí, ¿no? Fieles al Señor, vigilantes delante del Señor, espirituales delante del Señor, ¿no? Genuinas delante del Señor, que en oración, que en actividad, que no están sosteniendo al Señor. ¿Se acuerdan cuando Abraham negoció? Bueno, habló del Señor, y si hubiera 10 justos, ¿no? Por amor a los 10 no les voy a destruir. Porque el remanente hace que permanezca viva, ¿no?, la flama, viva la vida espiritual de la iglesia. Cuando el remanente se pierde, la iglesia se acaba. No, la iglesia se acaba. Tienes unas pocas personas, le dice el Señor a la iglesia, en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Si esta carta la escribiera Dios es amor, le preguntaríamos, Señor, ¿nos puedes dar una relación de esas personas? ¿Estaré yo dentro de estas personas? ¿No? Desde el remanente, ¿no? Es interesante porque hay un grupo, ¿no? Hay un grupo que dice ahí, no han manchado sus vestiduras. Este remanente, este pequeño grupo, si la iglesia desapareciera, este pequeño grupo, aún y sin un edificio, aún y sin una reputación, dice la Biblia, seguirían siendo dignas, ¿no? Dignas. Dice el texto, ¿no? Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y la vestidura blanca habla de, o sea, que es un sinónimo de pureza, ¿no? Están puros delante de mí, íntegros delante de mí, son dignas delante de mí. Implica, por supuesto, que el resto de la iglesia no es una iglesia digna. Por implicación, ¿no? Solo por implicación. Hay un montón de gente que no es digna, pero hay pocas. Y la palabra pocas es significativa en el texto, ¿no? Pocas. No nos da porcentajes ni números, pero pocas. Y pocas son pocas, ¿no? Y si tenemos una iglesia de 150 o de 200 personas, pocas serán 5, 6 o 10. Pocas. Es un grupo muy reducido, le dice a la iglesia de Sardis. Pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán con vestiduras blancas. Y el Señor no señala quiénes son. Pero lo que sí hace es, y sí nos deja saber, es que el Señor tiene perfectamente bien identificadas a cada una de las personas de la iglesia. Este es digno, este no. Lo sabe. Y lo sabe muy bien. Y lo sabe muy bien. Pero los indignos, ¿pueden ser dignos? Claro. Claro.
¿no? Acuérdense lo que han recibido y oído. Eso dice, ¿no? Acuérdense de lo que han recibido y oído, guárdenlo y arrepiéntanse y velen. Si hacen esto, serán personas que andarán en vestiduras blancas y serán dignas. Pero si lo que buscamos es la imagen y la reputación de la iglesia por la reputación de la iglesia, eso no es digno delante del Señor. Termina diciendo el Señor: el que venciere, entonces será vestido de vestiduras blancas. Y por implicación serán dignas, ¿no? Vestidos de vestidura blanca significan pureza delante del Señor. Y entonces no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La piedrecita blanca. De tal forma que el Señor dice: el que venciere, el que se acuerda lo que ha recibido y oído, ¿no? El que se arrepiente y lo guarda, el que vela, lo voy a vestir de vestiduras blancas, lo voy a hacer pues digno, ¿no? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, no significa que están los nombres escritos y los borra literalmente. Significa, ya desde antes de la fundación del mundo el Señor sabe quién es. Simplemente tienen esa sentencia de no estarán en el libro de la vida. No es como el registro civil, ¿no? Es el libro de la vida. Es un libro escrito antes de que nazcamos. Es un libro escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Los que no están escritos ahí no van a permanecer dignos, no van a tener vestiduras blancas y no van a arrepentirse, de facto. Pero hay un grupo de personas que tienen que tener este llamado de atención para que regresen a Cristo, ¿no? Y que sí están escritos en el libro de la vida. Y entonces dice el Señor: yo les confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de los ángeles. ¿Se imaginan que lleguemos a la presencia del Señor y diga: Señor, el Señor Jesús le diga a su Padre: mira, Señor, aquí está Raimundo. Ángeles, conozcan a mi hijo Raimundo, conozcan a mi hija Gloria. ¿Qué cosa? Es creyente, creyó en mí, ha sido justificado por mí, morí por él. Confesaré su nombre delante de Dios y de sus ángeles. Señor, aquí está Salvador. Señor, aquí está Eli, ¿no? En fin, ¿no? Qué cosa tan preciosa, ¿no? Que lleguemos a la presencia de ahí. No me voy a importar la reputación que pudimos tener en la tierra. Lo que nos interesa es que reconozcan mi nombre, ¿no? Delante de Dios y de sus ángeles. Aquí está. Este es, ¿no? Y termina diciendo: pues el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una iglesia con problemas serios. ¿Y qué hay que aprender de esta iglesia? Hay que aprender mucho de esta iglesia para ser vigilantes. Dios es amor, no debe buscar la reputación. No tenemos que buscar una reputación. No tenemos que buscar que el mundo nos conozca con una iglesia linda, con un edificio lindo. No nos interesa. No queremos tener una reputación para con los hombres. Queremos tener una reputación para con Dios. Y que Él nos vea. Y que seamos aprobados por Él. Sí, hermana. Aquí en el 5 que dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Ya decía yo hace ratito. Cuando decimos que no borraré el nombre del libro de la vida, no significa que se puede perder la salvación. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, ¿no? Pero dice: no borraré el libro no borraré su nombre del libro de la vida. Significa que estos que ya eligió Él, ¿no?, van a permanecer ahí, ¿no? Hay algunos que el Señor no eligió, que no estarán ahí y que no se van a arrepentir y que no van a guardar sus mandamientos y que no van a ser vigilantes. Pero es una afirmación de su soberanía, de su elección, de su determinación, de su decreto, pues, ¿no? Pero, y además el vencer, ¿no? El vencer tiene que ver con que somos nosotros vencedores en Cristo Jesús. Nuestra victoria no se debe a nuestro propio esfuerzo, sino al esfuerzo de Cristo. De tal manera que estamos ahí escritos en el libro de la vida y no nos borrará. Tenemos la certeza de la salvación eterna. O sea, se refiere a los que, perdón, nada más a los escogidos, a los salvos. Porque ese no borraré, o sea, tengo muchos nombres, pero voy a quitar estos. ¿Sí? No va a quitar a nadie. Del libro de la vida no quita a nadie, absolutamente a nadie. Porque entonces haríamos de Dios un Dios no soberano, ¿no? Es como si decir: yo escogí a Raimundo, pero ay, no,
está portando muy mal, mejor lo borro. No, eso no puede ser posible, no. Él no puede hacer, va en contra de su naturaleza soberana. No. Los que están escritos en el libro de la vida, desde el principio de la humanidad hasta el final, permanecerán en el libro de la vida. Y no los borrará. Ahí se quedan. Ahora, ¿qué va a pasar? Es posible que nuestra vida espiritual mengue y que no seamos vigilantes y que nos caiga encima y que el Señor quite el candelero de su lugar. Pero si somos salvos, ¿no? Así como por fuego, dice Corintios, ¿no? Pablo a los Corintios, estaremos en la presencia del Señor. Pero no quitará el himno de nuestro nombre de la vida. Ahora, algo muy importante. Hay muchas personas que creen que son salvas y no lo son. Ese es un problema. Piensan que son salvas porque tienen un conocimiento intelectual de la salvación, pero en realidad salvas no son. ¿Cómo identificar a una persona salva? Es una persona que está guardando, que está escuchando, que está siendo fiel a los preceptos del Señor, o por lo menos está haciendo un gran esfuerzo para hacerlo. Es decir, venir a la iglesia, estar presentes en la iglesia, no nos identifica a los salvos, de ninguna manera. Por eso Sardis estaba teniendo un problema, los creyentes de Sardis. Y una iglesia tan grande tenía solo pocas personas que no se habían manchado con sus vestiduras blancas. Solo pocas. El resto, ¿qué pasó con ellas? ¿Qué cosa, no? Entonces a nosotros no nos concierne decir, tú no eres... No, lejos de nosotros esté. Ni siquiera no, sabemos. hermana, no. Cuando prediqué una vez en la iglesia donde yo estaba en Playa del Carmen, del trigo y la cizaña, dije en el púlpito, hermanos, no le busquemos rostros a la cizaña, porque tendemos a decir, ¿no? Sí, ya sé, el hermano tal, el hermano Juan, sí, seguramente. No le busquemos rostro a nadie. Aquí tenemos que estar nosotros conscientes de nuestra propia vida cristiana y nuestra propia salvación, ¿no? Yo he dicho algo que no les ha gustado a algunos, ¿no? Yo sé que soy salvo, completamente seguro de que yo soy salvo, de ustedes sospecho, pero no estoy seguro. Pero cada quien, pero si ustedes pueden decir, yo soy seguro de que soy salvo, hasta del pastor sospecha. Puede ser, por sus frutos, yo creo que sí, pero del único que puedo estar seguro es de mí. Yo digo, yo estoy seguro que soy salvo, y estoy 99% seguro de que mi esposa también, y 80% de que mis hijos. Si ya está escrito en el libro. Perdóneme. Si ya está escrito Sí. en el libro y en el camino cambia, No cambia nunca, no va a cambiar jamás. ya no cambia. Jamás. Lo que Dios ha escrito en el libro de la vida permanece para siempre, hasta el final de los días. Jamás. Que nunca estuvo. Y si cae, es que nunca estuvo. Y si cae y no regreses, que nunca estuvo escrito. Ahora, déjenme decirles una verdad absoluta. Una persona que no está escrita en el libro de la vida, así, bueno, dos cosas. Primero, los nombres de todos los salvos de toda la historia de la humanidad ya están escritos en el libro de la vida. Podremos hablar de predestinación. El Señor no va a ir anotando conforme va pasando el tiempo nombres. Ya están escritos desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, están ahí escritos. Pero ¿qué tal que una persona en la historia de la humanidad se porta muy bien y decide creer en Cristo? No va a estar en el libro de la vida. Dice la Biblia, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es del que quiere, no es del que quiere, no es. Nadie quiere, absolutamente nadie. Ustedes no quisieron, yo no quise, porque la naturaleza, como dice Pablo a los Efesios, éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que la naturaleza nuestra, nuestros afectos no estaban para con Cristo, nuestros afectos estaban en contra de Cristo. Ninguno quisimos. Cuando el Señor en su infinita misericordia, nosotros que somos elegidos, cambió nuestro corazón de piedra a carne, que Él lo hizo, vulneró nuestra voluntad, no nos preguntó, lo hizo por su decreto eterno. Cuando Él cambió mi corazón sin pedirme permiso, gloria sea su nombre, sin pedirme permiso, cambió mi corazón, mi afecto se cambió y entonces corrí a Cristo. Por el puro afecto de su Porque le dio la gana, ¿no? Ahora, cuando yo pienso esto, ¿no? Estoy pensando que Dios me escogió para ser salvo. Y yo caminé en depravación, en pecado total.
Mi afecto era en contra de Dios. Aun y cuando en mi caminar hubiera dicho yo creo en Cristo, si no era el momento en que el Señor había determinado para que yo fuera salvo, no servía para nada. No es de quien quiere. Pero cuando Cristo determinantemente en su decreto eterno, por el preconocimiento que tiene y por el destino previsto o predeterminado para conmigo, dijo, el día tal, en el segundo tal, en el momento tal, bajo tal circunstancia, voy a cambiar su corazón. Ese día, sea lo que sea, pase lo que pase, conmigo, sin mí o en contra de mí, el Señor va a cambiar mi corazón. Yo digo algo, el único momento en que Dios violenta mi voluntad es en la regeneración. Cambia mi corazón y no me pide permiso. Y lo único que yo veo aquí es misericordia. No es de quien quiere, ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vi misericordia ahí. Y mi corazón fue transformado. Ahora mi afecto cambió. Y en lugar de ir en contra de Cristo, quise ir con Cristo. Voluntariamente. Decididamente. Pero Él puso en mí el querer como el hacer. No es de quien quiere, no es de quien quiere. Nadie quiere. Y si una persona no está determinada para la salvación, Dios no la escogió antes de la fundación del mundo para salvación, y intelectualmente dice quiero creer en Cristo, no va a estar en el libro de la vida, porque no es de quien quiere. Si Dios no tuvo misericordia de él, no va a ser salvo por muchas veces que haga la oración del pecador y levanta la mano en un llamamiento. Y haya arrepentimiento. Nunca será salvo, pero como no sabemos quiénes son, sus elegidos. ¿Y se acuerdan cuando en Lucas, dice Lucas, ¿no? Que Augusto César, ¿no? Mandó que todo el mundo fuera empadronado. ¿Todo el mundo? La región. Nosotros también no vivíamos todavía. Todo el mundo, la gente que vivía en América, todo el mundo, ¿cuál era? Todo el mundo era los que estaban dentro de su reino. Solo ellos. Si ustedes están afuera y yo les digo al hermano Ray, ya dígale a todo el mundo que entre, ¿será que estoy pidiendo que vengan todos los vecinos y los de aquí, los de Iztapalapa y los de Francia y los de China? No, estoy hablando de solamente los que pertenecemos a este grupo, ¿no es cierto? Todo el mundo es un concepto bastante vago, pero en ese sentido es limitado. Cuando Juan 3:16, que habla justo del nuevo nacimiento y se lo dijo a Nicodemo en el principio del capítulo 3, ¿no? Del nuevo nacimiento, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál mundo? ¿A toda la humanidad caída? No, a sus elegidos. Los amó de tal manera que todo aquel que en él cree que va a ser ese mundo no se va a perder, sino que va a tener vida eterna.